Elena de White Reconsiderada, una serie de presentaciones para personas que tengan preguntas sobre Elena G. de White y sus escritos. Hoy el tema será White Lies So, ahora en español. Bienvenidos. Estoy muy agradecido que ustedes puedan estar conmigo esta tarde. Estoy grabando este video porque yo he traducido al español un libro muy importante sobre los escritos de la hermana Elena G. de White. Y el problema es que muchos pastores y los eruditos de la iglesia no tienen el tiempo para repasar la obra mía. Por eso estoy subiendo mi traducción a internet. Y entonces ustedes que tienen la capacidad pueden usar el enlace en la descripción abajo y ver toda la obra, y entonces me pueden aconsejar en las correcciones que ustedes vean. Voy a dar algunos ejemplos en este video para que puedan ver el beneficio de esta obra. En la introducción explico por qué yo tenía la motivación para escribir el libro. Hace unos 30 años atrás, Walter Ray comenzó observando paralelismos de palabras similares entre las obras publicadas de Elena G. de White y las obras de otros autores. Él sintió molesto con sus observaciones porque siempre había pensado que Elena de White consiguió lo que ella escribió directamente de Dios por revelación o inspiración sin influencias externas. Y entonces, al compartir esa información con el mundo, ha surgido la acusación del plagio. Y en este libro explico la forma en que ella escribió sus libros. Y entonces, esa es la introducción. Se nota que el libro trata varios temas. En el prólogo hay evidencias sobrenaturales que introduce la hermana White al lector. Y entonces, en el primer capítulo, el poder de la imaginación santificada, explica cómo es que la hermana White quería escribir de tal forma que el lector experimentaría la vida de Cristo en sus devociones. Y entonces, en el capítulo 2, refiriendo la historia de Jesús más plenamente, aquí se trata cómo era que ella buscaba el lenguaje apropiado y joyas de pensamiento para ayudarle en comunicar lo que Dios le reveló. Entonces, el capítulo 3 enfoque en el punto de que reconociendo paralelismos es solo el primer paso en la investigación. Capítulo 4 es una lista de detalles de testigo presencial en las presentaciones en el libro El deseado de todas las gentes. Muchos detalles interesantes que solo un testigo presencial podría representar. Y entonces, otros capítulos, vamos a brincar sobre varios de estos. Capítulo 6, la razón por la cual no cabe el término copiar. Cuando la gente dice que ella copió información o parte de su presentación,
no es una buena forma de expresar lo que ella hizo. Y entonces se profundiza un poco más en ese capítulo. Afirmando la integridad de Elena de White, es un estudio de la inspiración y cómo funciona. Capítulo 8, la limpieza después del fuego amigo. Es decir, que hay algunos eruditos de la iglesia que erróneamente han causado daño con sus conclusiones por haber no tenido lo suficiente de la evidencia. Y un resumen es el mensaje y no los medios que termina el libro. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos de comparaciones en la pantalla y cuál es la diferencia en copiar y adaptar. Ok, aquí tenemos capítulo 3, solo el primer paso, y voy a mostrar cómo hemos marcado parte de los escritos. Aquí hay un buen ejemplo en el tratado de la hermana White de la fiesta de los tabernáculos. Este es un capítulo que aparece primero en Spirit of Prophecy, tomo 2, y entonces puede ver la fuente, que es Night Scenes, del autor Daniel March. Y entonces aquí vemos que las palabras que son iguales en los dos. La fiesta de los tabernáculos es el término para explicar es el tema, así que tiene que utilizar esas palabras. Pero aquí vemos su descripción. Aquí viven en cabañas o tabernáculos de ramas verdes que eran construidas sobre los techos de las casas, en las calles y plazas públicas, en los atrios del templo y en los patios de casas particulares, hacia arriba y hacia abajo, en los valles y laderas de las colinas, más allá de los muros de la ciudad. Bueno, vemos que la hermana White también utilizó varias de esas palabras. Pueden ver que tenía que cambiar el tiempo y la orden, varias cosas, pero se usa pueblo, casas, viviera, cabañas y sobre los techos. Es porque está usando la descripción de March para dar los antecedentes de este capítulo y haciendo una explicación para comenzar y entender el cuadro cuando comienza la historia. ¿Ok? Así que tengo aquí la descripción. Elena de White usó algunas de las palabras de March al establecer el telón de fondo de un incidente en la vida de Cristo. Parte de la descripción se sacó de Nehemías 8 y puedes ver con la letra verde. Son palabras de la Biblia, palabras marcadas en verde. De su declaración dispersos en todas direcciones, estos verdes campamentos presentaban un aspecto muy pintoresco. Uno puede empezar a imaginar lo que la señora White vio en visión en cuanto al evento. Esa parte aquí no ocurre en March. Así que se nota que ella adapta parte de la descripción, pero es su propio punto de vista. Y entonces, de ahí pasamos al capítulo sobre Nicodemo y vemos que solo utilizó algunas frases
un aire de serenidad y dignidad. Eso ella utilizó, pero usando la palabra Nicodemo sintió, es parecido, no es directamente junto. Y entonces el terreno para su consulta, el terreno para su entrevista, ella lo pone en otras palabras. Así que decir que ella copió de March no expresa precisamente lo que está haciendo. Está adaptando algunas palabras, contando la misma historia bíblica, y entonces notamos cuando ella está usando las palabras precisas, exactas. ¿Ok? De ahí vemos aquí la idea de un reino demasiado puro. ¿Ok? Se adaptó de esta parte. Nicodemo sentado en la sombra, callado, a la idea de un reino tan puro que aún él no podría entrar sin llegando a ser un nuevo hombre. Es mucho más largo, y entonces ella sí, a lo mejor utilizó esa expresión, pero es una adaptación en un párrafo completamente diferente. Y muchos más, podemos pasar a muchas más expresiones. A veces, cuando está usando las palabras para hacer un cuadro en contar la historia, aquí vemos que usó ella las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos de Dios, pero es solo una parte de su párrafo, el párrafo de March. Así que vemos en adelante que es similar. Ella adaptando ciertas cosas, contando la misma historia. Entonces, si usted tiene interés en ayudar en este proyecto, me puedes poner su nombre, y entonces podemos ponernos en contacto, y entonces usted puede ayudar en el mundo hispano, comprender esta información y esta explicación para ayudarle en mantener su fe en lo que hizo la hermana White para ayudarnos a comprender mejor la vida de Cristo. Gracias por haber estado con nosotros, y que Dios le bendiga. Para estar al día con lo último de esta serie en español, asegúrate de suscribirte a este canal.